Qué buena entrevista, dice ella que es antinatural. Sí. Claro, ha pasado poco tiempo, 20 meses, pero ha pasado 20 meses, en este punto ya cree que no lo va a poder superar. Victoria nos cuenta que ella no vive, ¿no? Que ella sobrevive y que, bueno, que hay palabras que ella ya sabe que no estarán nunca en su diccionario, ¿no? Palabras como ilusión, felicidad, nietos. Pero eso no es así, hay ayuda, ¿eh? Hay ayuda. Sobreponerse a esto, ¿no? Ella nos cuenta que además, aparte de su marido, que es con el único con el que puede hablar, porque es el único que la entiende, puesto que está pasando por lo mismo, les ha cambiado la vida esta terapia de grupo, esta asociación pionera en Madrid que se llama Alaya, que quiere decir alegría en catalán, y estuvimos con ellos, y la verdad es que es bastante impresionante. Vamos a verlo, Susana. Vamos a ver cómo funciona esta terapia de grupo. Yo soy Pilar y he perdido a Irene. Y yo soy Roberto, que soy el padre de Irene. Se reúnen cada jueves con un mismo objetivo: compartir su dolor. Soy Miguel Ángel, padre de Javier. Todos tienen algo en común. Todos han perdido un hijo. Yo soy Victoria y soy la madre de Javier. Dulce Camacho, esta psicóloga que sabe lo que es perder a un hijo, es quien les coordina. Han pasado 2 años y medio y sí que el tiempo ayuda. Sí, el tiempo ayuda. La premisa es sencilla: no se juzgan ni comparan su dolor. Simplemente uno habla y los demás escuchan. Y esto significa que yo remonto la semana y me encuentro muchísimo mejor, con más paz. La catarsis, dicen, funciona porque ponen palabras a los sentimientos y eso es curativo. Al final es como... hay algo que me trae hacia aquí, es que todo el mundo te comprende, no te tienes que esforzar a la hora de explicar tus sentimientos. Todo el mundo los conoce porque todo el mundo está viviendo lo mismo. Yo ya estoy deseando que llegue el jueves porque es muy fácil hablar aquí de cosas que fuera, pues a veces pueden pensar que se te está yendo la cabeza, ¿no? Son conscientes de que para sanar su duelo tienen que atravesarlo, pero según dicen, hacerlo juntos les ayuda a sobrevivir. Y ahí estamos luchando en un barco sin tener idea de gobernar un barco, sin tener ni remos, ni a veces ya sin timón. Pero estamos agarrados al barco y no nos vamos a hundir. Somos corchos, ¿no? Siempre decimos que somos corchos. Bueno, pues vamos a conocer a la artífice, ¿no?, de esa terapia. Nos la presentas, La Isabel. artífice de esta ayuda inestimable que es la asociación Alaya es Dulce Camacho. Aquí la tenemos con nosotros. Dulce. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se te ocurrió crear esta asociación que tanto ayuda? Pues mira, después de la muerte de mi hija, en marzo de 1996, es verdad que tenía mucho apoyo de la familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, pero sentía que no me comprendían. Me animaban a seguir, pero no me sentía comprendida y quería conocer a otras personas que hubieran pasado por lo mismo, porque pensaba que eran las únicas que me podían comprender, las únicas que me podían enseñar a cómo seguir viviendo con lo que me había pasado. ¿Y por qué es tan bueno, Dulce, expresar los sentimientos? O sea, ¿por qué ayuda tanto? ¿Por qué se siente, estos padres, ¿no?, se sienten tan ayudados? Sí, una vez como que, una catarsis, ¿no? Claro, con esa catarsis. Con personas que han sentido algo o que han pasado por algo parecido, ¿no? Es bueno porque hay que darle salida. Todos los sentimientos que son muy duros, que surgen tras la muerte de un hijo, pues el dolor, la rabia, hay muchísima rabia, ira, culpa, mucha tristeza. Pero todos los duelos son distintos, ¿no? Sí, y además hablamos de que hay tantos tipos de duelo como personas en proceso de duelo. Cada duelo es diferente. Pero dentro de eso, el duelo por la muerte de un hijo no es comparable a ningún otro tipo de duelo. Claro. El duelo por la muerte de la pareja o de los padres. Claro. Dulce, y habiendo pasado tú misma por la muerte de tu hija, de verdad, yo pienso, ¿de dónde sacas esas fuerzas para ayudar, además, día a día, ¿no?, a toda esta gente? Siempre lo comento que realmente yo recibí mucha ayuda. Peor momento de mi vida, mucha ayuda por parte de mucha gente, de entorno, ¿no? Entonces era como una forma de devolver, aparte de esa ayuda que yo había recibido, y por otro lado de darle un sentido a mi vida, Claro, mi vida sin mi hija, una utilidad, que todo el sufrimiento que yo había padecido sirviera para algo. Y eso es algo que te honra, pero qué bonito. Visto desde fuera pienso, por Dios, parece que de alguna manera alargues mucho más tu propio duelo, ¿no? Enfrentándote a diario con personas que están pasando por ese dolor,
debe ser mucho más difícil pasar página, ¿no, Dulce? Claro, es que no se trata tanto de pasar página, y en realidad lo que hago es acompañarles en un camino que yo ya he recorrido en una buena parte, hace 14 años, entonces les acompaño desde el principio. No es tanto enfrentarme. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Porque claro, pretender que olvidemos a nuestros hijos, a las personas que más queremos, es imposible, ¿no? ¿Cómo tenemos que sobrellevar ese duelo? Aprender a vivir con ello. Aprender a vivir con ellos, lo que está diciendo Isabel. ¿Y cómo se aprende a vivir con el dolor? ¿Hay alguna terapia, algún consejo que se pueda dar? A ver, viviendo, reconociendo y expresando los sentimientos, como decía antes, que van surgiendo en el proceso, permitiéndose vivirlos, aprendiendo a tolerar el dolor. Esto es un aprendizaje porque no sabemos hacerlo. Eso es verdad. Y con el tiempo y con este trabajo se puede aprender a vivir con ellos, con su ausencia, con... Lo que dice Dulce me recuerda ahora, Isabel, a lo que, bueno, pues la primera vez que tú viniste aquí, en Sección y Confianza, que tuvimos al psiquiatra Máximo Ravena, ¿no? Que él decía, es importante aprender a vivir con el dolor, y no buscar, lo intentamos, pues eso, evadir, atajos, refugiarnos en la comida, es decir, en las drogas, lo que sea, ¿no? Hay que convivir con el dolor, hay que ser valiente, hay que transitarlo, no hay que intentar, ¿no?, con salto de pértiga irse y de hecho, adelante o para atrás. Tú reconociste que te vistes inmersa en esa adicción a la comida a raíz de la pérdida de tu padre, ¿no? Está claro, sí, no, como quien dice, me comía la pena, ¿no? Me comía la pena con helado, sí. Es una forma de negar, de no negar ese duelo, de no querer, o de suavizarlo, suavizas mucho la pena. Pero os quiero presentar, porque mientras estábamos hablando, nos estaba escuchando una mujer increíble que está aquí entre nosotros, en el público, que Susana, os voy a presentar, y Dulce, se llama Dolores Martínez. Dolores, ven con nosotros aquí, vamos a darle... Dolores nos llamó a Espejo Público hace 2 años porque a Dolores se le han muerto 2 hijos, y llamó al programa para decir que ella no podía vivir con esto, ¿no? Y entonces, bueno, nos hemos puesto en contacto con ella y ella nos va a contar cómo está haciendo, cómo está... Y cómo ha aprendido a vivir con ello, porque aquí sigue, ha podido con ello, está viva y nos quiere contar su testimonio. Un aplauso para Dolores. Cuéntanos, Dolores, cuéntanos, tú hace 2 años dijiste que no podías vivir con... Es que ya no recuerdo siquiera si había llamado. Seguramente fue en un día, pues posiblemente... triste, necesitabas y que necesitaba algo, porque cuando recibí la llamada me sorprendió un poco y ahora deduzco que fue de aquello. Bueno, ¿cómo se aprende a vivir? Se aprende a vivir, más que a vivir con ellos, se aprende a vivir sin ellos, que es lo más difícil, al menos yo. Para mí es lo más difícil. Y es un peso muy fuerte hoy. Y mañana ya veré si es o más llevadero o más fuerte todavía. O sea, es un reto diario. Diario. Claro. Eso es un reto diario. Dolores, ¿y cómo perdió usted a 2 hijos tan seguidos? ¿Qué ocurrió? Bueno, uno, digamos que tuvo su propio accidente. En un momento, sin pensar, se puso donde no debía, se suicidó. Y el segundo, a los 3 años y 9 meses y 1 semana de un cáncer. Uno tenía 22 años y el otro 33. También nos cuenta Dolores el grandísimo apoyo que encuentra en su marido, ¿verdad? Sí, Dolores. Sí, eso es. Vamos a ver, nosotros somos evidentemente personas por nosotras mismas, pero de repente es que necesito la mitad de él para yo poder sobrevivir, como él necesita la mitad de mí para poder sobrevivir. Qué bonito, qué ejemplo, qué testimonio de fortaleza, ¿no, Dulce? ¿Tú habías oído hablar, Dolores, de la asociación Alaya? No, Bueno, pues... allí donde yo soy de Pontevedra, un pueblo, y la verdad es que allí no tengo... También yo estoy muy rodeada de la familia y como que no me meto mucho en, digamos, en fregados de estos. Ya. Pero las palabras que acaban de decir las personas son exactamente las que pensamos. Lo que nos contaba Victoria en el vídeo. Usted se ha sentido muy identificada con lo que ella decía. Totalmente. Además, curiosamente, Dulce,
en ambos casos, en el de Victoria, en el de Dolores, es muy importante el papel del marido, ¿no? Si tú eso lo puedes compartir con una persona cercana que siente exactamente lo mismo... Es que es la única persona que te puede comprender al mismo nivel. Por sí mismo. Dolores, ¿qué decía usted? Perdón. Lo que es inhumano, hablando de la señora esta que acaba de hablar, lo que es inhumano es sufrir tanto. Claro, es que se lo aseguro. Claro, porque le voy a preguntar a Dulce. Claro. Un hijo, muy doloroso, pero 2 hijos, sus 2 únicos hijos, entiendo, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo se sobrepone una madre a eso? Tremendo. Hay que ser gallega de estas, gallega. Hay que ser gallega para... Hay que sacar una fuerza que muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde viene, porque realmente es tremendo. Porque claro, seguro, Dolores, que usted en alguna ocasión se ha planteado ¿por qué yo? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me castigan de esta manera? Perdón, porque yo no. Yo estoy viva y sana, hoy con muchísimo dolor y haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar aquí, se lo aseguro. Pero ellos son los que no están vivos. ¿Por qué ellos? Qué bonito. Le agradecemos muchísimo. Claro, pues reformulo la pregunta. ¿Por qué ellos, Dulce? ¿Por qué ellos? ¿Qué se responde a eso? A ver, no hay una respuesta. Y en todo caso, la única respuesta sería ¿por qué no? Estamos vivos y como... No hay respuesta. Es una pregunta que nos hacemos durante bastante tiempo, en los primeros tiempos del proceso de duelo. Llega un momento que te das cuenta que no hay respuesta. No sabemos por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué ellos? Como dice Dolores. No hay. Pero cuando el infortunio se ceba tanto en una persona como Dolores, siempre piensas, no será capaz de salir adelante. Y bueno, pues porque tenemos el claro ejemplo de que sí que se puede, ¿no? Perdón. Sí se puede. Porque nosotros estamos sanos y vivos. Tenemos un indolor inmenso. Se mide el líquido, se mide la distancia, se mide el peso, no se mide la tristeza, no hay con qué medirlas. Creo que llenaríamos sacos. Para eso no hay termómetro. O carros, ¿no? O camiones, no lo sé. Llenaríamos muchísima tristeza. Dolores, ¿y usted vuelve a sonreír? ¿Encuentra motivos a los que agarrarse? Para ser feliz. ¿Cómo le explicaría? Hace pocos meses en mi trabajo, alguien me recordó, dice, has echado una sonrisa. Qué bonito, ¿eh? Pero ya después del 2004 que murió el primero. O sea, ha tardado usted 6 años en volver a sonreír. En volver a sonreír, pues por un minuto de evasión, un segundo de evasión. Pero bueno, es un testimonio grandísimo, ¿no? De cómo se puede vivir con ello, de cómo se puede seguir luchando, ¿no? Por el recuerdo, además, de como dijo Victoria antes, de que los hijos no querrían vernos como víctimas de ellos, ¿no? Eso es lo más importante, yo creo también, ¿no? Posiblemente. Y vamos a agradecerle a Dolores por haber venido a Espejo Público. A Dolores, a Dulce, a Victoria y a ti, Isabel. Bueno, pues yo no sé, Dulce, si quieres añadir algo más, le recuerdo, alaya-duelo.com. Si ustedes, bueno, pues Dios no lo quiera, pero tienen que pasar por una situación parecida o están pasándola ahora mismo, tienen esa mano tendida para encontrar ayuda. Dulce, ¿algo más que nos hayamos dejado y que crees que sea conveniente tener en cuenta? Habría tantas cosas que decir que es difícil. Bueno, pues ante la duda, ante la pregunta, ahí tienen a Dulce. Ya saben, Isabel, para lo que ustedes quieran. 902 10 22 99. Cualquier tema que les preocupe y que creen que ella puede abordar, pues Isabel, presta y veloz, se presenta en su casa, les entrevista y en la medida de lo posible, pues les tiende la mano. Gracias, guapa. A ti. Hasta pronto. Nos vamos.